Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al primer video de análisis de producto musical y marketing musical de Tu Music Life, donde voy a estar analizando casos de éxito reales para contestar la pregunta del $1.000.000. ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué pasó? ¿Por qué algunas bandas se viralizan o llegan a la cima? ¿Qué es lo que pasa en el camino? ¿Qué estrategias se usan? Etcétera, etcétera. Y para este primer video vamos a analizar el caso de Disclaimer, mi banda favorita de toda la vida, la banda más linda que ha existido, Metallica. A propósito del 35º aniversario de su disco Master of Puppets, publicado por ahí en 1986 y que según la crítica, y que yo comparto, es muy posiblemente el mejor disco de metal de todos los tiempos. Así que vamos con ese video. Metallica. Eso que ustedes estaban escuchando ahí es la introducción, la intro de Blackened, el primer disco que abre, perdón, el tema que abre su disco And Justice for All de 1988. Este pedacito de música para mí es la mejor intro de metal de todos los tiempos. 30 años después aún me vuela la cabeza. Es para mí un pedazo de música sublime, a la altura de Bach, de Mozart, de cualquier cosa que haya producido la humanidad a nivel musical. Es así de bueno, ese pedacito. Yo a Metallica lo descubrí cuando llegué a Chile después de vivir unos años en Ecuador. Yo estuve en un colegio internacional y había unos tipos más grandes que yo, que escuchaban como bandas rudas, como Iron Maiden, como Metallica, etc. Hablaban mucho de Metallica, yo no tenía idea quiénes eran, pero yo quería ser como ellos, yo quería ser cool como ellos. Eh, y claro, yo lo escuchaba mucho hablar de Metallica, Metallica. Y cuando volvimos a Chile, yo le pedí a mi papá que me comprara este disco, que era el único que estaba disponible ese año, en 1988, acá en Chile. Yo de haber tenido unos 12 años más o menos. Me lo compró, yo lo puse, esto fue lo primero que escuché y me voló la cabeza. Hasta el día de hoy me vuela la cabeza. Lo interesante es que con este disco en 1988, Metallica se consolida como la banda de metal más importante, más grande del mundo. 2 años antes, con el Master of Puppets, se había visto validada porque Ozzy sacó a los chicos de gira para que les abriera los conciertos de su gira del 86. Ahí Metallica se consolida, perdón, se valida como una fuerza dentro del metal, y solamente 2 años después sobrepasa a todos sus pares para llegar a ser la banda de metal más grande, más importante a nivel de alcance del mundo. Lo otro interesante es que el primer disco lo editaron solamente 5 años antes. Kill 'Em All sale, es editado en 1983, es el disco que los pone en el mapa. ¿Qué pasó en esos 5 años? ¿Cómo es que una banda, un grupo de mocosos, Lars Ulrich, que en ese tiempo ni siquiera tocaba, digamos, nunca ha sido un gran baterista, pero no es el baterista que es ahora? O sea, ¿qué pasó? ¿Cómo es que 5 mocosos se demoran 5 años en salir de las calles de San Francisco a convertirse en los más grandes en su género, sobrepasando todo? 5 años. Para contestar esta pregunta voy a usar una herramienta que permite visualizar, identificar los 3 elementos claves en un producto musical, o de una estrategia de marketing musical, o del branding de un artista. Esta herramienta precisamente se llama
el triángulo del branding, y estos tres elementos son imagen, sonido y personalidad. La imagen, el sonido y la personalidad de un artista que permiten comunicar bien de qué se trata un artista, de cómo el público los percibe. También vamos a estar analizando otros elementos que fueron muy decisivos en la carrera de Metallica, sobre todo al principio. Por ejemplo, un hack, un growth hack que usó Lars Ulrich, genial para la época, que le permitió crear un producto de nicho. Otro growth hack que aplicó, digamos, en su arte, en su oficio, James Hetfield, que permitió a la banda dejar atrás sus orígenes callejeros y la categoría un poco restrictiva del thrash metal para, digamos, posicionar a la banda como derechamente artistas que tienen libertad para hacer cualquier cosa que se les venga en gana. Vamos a estar analizando la experiencia de Metallica también. Vamos a estar también viendo cómo era el tema de la publicación de contenido de Metallica, incluso ya en aquellos años donde, digamos, el concepto de contenido como lo conocemos hoy tampoco existe. Así que ahora sí, entramos en materia y vamos a ver qué fue lo que hizo Metallica, cómo lo hicieron. Lo primero que hay que tener en cuenta es que Metallica ya tenía una propuesta extremadamente diferenciadora para lo que pasaba en Estados Unidos e incluso en Los Ángeles, de donde ellos eran oriundos antes de mudarse a San Francisco. Recordemos que Lars Ulrich es danés y cuando se fue a vivir a Los Ángeles para, digamos, para seguir una carrera tenística, él ya había estado expuesto a una corriente que en ese entonces, a principios de los 80, se llamaba la nueva ola del heavy metal británico, donde están empezando a surgir bandas de la talla, bandas clásicas como Iron Maiden, Judas Priest, Def Leppard, Motorhead, en medio de muchas otras. Lars había estado expuesto a ese género, lo trajo a Estados Unidos. Hay algo que es súper importante de saber de esa corriente, que estas bandas empezaron a surgir a fines de la década de los 70, principios de los 80, en Inglaterra, en medio de un ambiente de mucha, digamos, descontento civil, mucho sentimiento antimonárquico, mucho, ¿cómo se llama?, descontento en la clase trabajadora de Inglaterra. Además de eso, hay que recordar que los padrinos del heavy metal, que son Black Sabbath, su primer disco, creo que, si mal no me falla la memoria, o se hicieron conocidos por ahí por el 68-69, es decir, 12 años, más de 10 años antes de la aparición de estas bandas. Entonces, estas bandas empezaron a refinar y transmutar lo que había inventado Black Sabbath. Empezaron a salir todas estas bandas, digamos, en toda Inglaterra. Lars, de alguna forma, digamos, por haber estado en Europa, había descubierto estas bandas, y incluso antes de llegar a Metallica, Lars Ulrich, siendo un niño menor de edad, se va de vacaciones desde Estados Unidos a Inglaterra a seguir a Motorhead de gira. Se hizo amigo de la banda y aprendió, digamos, aprendió la parte de gestión de una banda, la parte de la comunicación, la parte de cómo armar un producto, cómo se manejaban las giras, etcétera, etcétera. Lars Ulrich es un tipo muy inteligente en lo que uno podría denominar el negocio de la música, el negocio de una banda. ¿Qué pasaba en Estados Unidos? ¿Cuáles eran, digamos, las canciones que estaban en el Top 40 en 1980, cuando Metallica y James Hetfield se estaban recién conociendo? Call Me, de Blondie. Call Me, na, na, na. Una buena canción, me gusta, no me malinterpreten. The Wall, Another Brick in the Wall, de Pink Floyd. Magic, de Olivia Newton-John. Rock With You, de Michael Jackson. I wanna rock with you all night. Crazy Little Thing Called Love, The Queen también estaba.
Paul McCartney tenía un éxito solista con una canción que se llama Coming Up. Coming Up. Entonces, uno podría decir que metal no había mucho en el ambiente. Además, en esa época también, sobre todo a principios de los 80, ya un poco 1982, 1983, ya en Los Ángeles, el Sunset Strip ya comenzaba a ser dominado por bandas como Motley Crue, como Quiet Riot, bandas glam metal, y pese a que había un público para ese tipo de bandas que eran un poco más lúdicas, un poco más, digamos, fiesteras, un poco más superficial en cuanto a sus líricas y totalmente glam y andrógina en cuanto a su propuesta, a su imagen, había en esas ciudades en California, Los Ángeles, San Francisco, San Diego, había mucha gente clase trabajadora que no se sentía identificado con esa propuesta. Y es ahí donde entra Metallica. La teoría que yo tengo es que en este contexto había una especie de vacío en el ecosistema donde se estaba gestando Metallica, un vacío en términos de música, imagen, personalidad, propuesta. Vamos ahora a analizar, digamos, el triángulo del branding de Metallica. Empecemos con la imagen de Metallica. Si uno se fija en Metallica en sus primeros años, y no tanto, digamos, durante todos esos 5 años, desde el 83 al 85, se puede ver que son tipos normales, que se visten normal, son sencillos en términos de que solamente se trata de la música, no hay otros elementos distractores de la propuesta musical de ellos. Son buenos para la fiesta, son simpáticos, pero también serios. Son súper serios en el escenario, pero fuera del escenario son simpáticos, son afables, amigables. Es como que casi te invitaran a ser parte de su aventura. Eran inclusivos en ese sentido. No eran exclusivos, no, nosotros somos mejores que tú eres solamente un fan, no, ellos eran igual a uno. Si uno se fija en esos años, ni siquiera tenían tatuajes, no tenían mayores historias de exceso, salvo, digamos, digamos, legendario consumo de alcohol, pero solamente eso. Nunca hubo, y hasta el día de hoy, nunca había un escándalo en Metallica por uso de drogas duras, a pesar de que se sabía que todos habían, digamos, consumido drogas en algún minuto, pero no hacían noticia por eso, solamente hacían noticia por su música y por sus declaraciones en la prensa, cosa que ya vamos a tocar dentro de un rato. Y hay otro elemento en términos de imagen y también de, digamos, de sonido, personalidad, que era muy importante. Tienen un bajista, guitarrista, por Dios santo. Cliff Burton era un tipo que tocaba el bajo como la guitarra, algo que nadie había hecho antes de eso. Eso le dio ya un factor, digamos, diferenciador superlativo, solamente ese hecho en términos de que era algo muy inusual y muy raro tener un bajista guitarrista. Claramente el mejor músico de los cuatro, un tipo adelantado eh, a su tiempo y en cuanto a conceptualización musical. Si ustedes escuchan la intro de Fight Fire with Fire, se van a dar cuenta de lo que estoy hablando. Otro momento digno de Bach, en mi opinión. Vamos ahora a el sonido. Es evidente que el sonido era el factor más diferenciador de Metallica, sobre todo al inicio. Después su sonido se convirtió en estándar, primero para el movimiento del thrash metal y después para el metal en general. Pero cuando Metallica salió con Kill 'Em All en el 83, que fue el disco que la gente como que parara a la oreja,
estos niños tienen una propuesta bastante interesante. ¿Qué era lo que pasaba con la propuesta de Metallica? Por un lado, era el largo de las canciones. Ellos no estaban interesados en hacer canciones cortas para la radio, canciones de 5 minutos, 6 minutos. No recuerdo en este momento cuánto dura Am I Evil, que es una de las canciones que cierra el Kill 'Em All, que es un cover, pero es una canción súper larga. En cuanto a estructuras, ellos también eran muy proclives a, digamos, desarmar y revolver la estructura en términos de que no era una sección intro, coro, puente, coro, o sea, coro, aunque eso sí existía, pero le metían secciones de solos de guitarra entre medio, habían partes más lentas, después que se aceleraban, volvían a ser lentas. Por ejemplo, dos ejemplos son Four Horsemen y Phantom Lord, que ya en esa época ya era como estaban adelantando la forma en que de pasar cambios que tenía la banda en su música, de pasar de canciones extremadamente rápidas, tocadas muy rápido, con mucha energía, mucha intensidad, a partes más lentas. Lo cual Lars, muy inteligente, dice, eso era para deliberado, no solamente como, digamos, digamos una declaración de principio musical, de que nosotros hacemos lo que queremos, pero también, digamos, de que si una canción es rápida todo el tiempo, se transforma en una nebulosa. Entonces ellos ponían estas secciones más lentas dentro de la canción para que la gente pudiera comparar, para que hubiera un cambio una pasada de cambio y la gente se pudiera dar cuenta y darle como un efecto de montaña rusa a las canciones. Eh, Vuelvo al tema de Cliff Burton, que era, el Kill 'Em All tiene un solo de bajo, un solo de bajo en el disco, en tu disco debut, un solo de bajo de como 7 minutos. ¿Quién hace eso? Eso, hay una ética de toma de riesgo, pero también hay cierta inocencia por parte de los chicos al poner eso en el disco. Recordemos que, bueno, hace algunos años antes Van Halen había puesto su archifamoso solo de guitarra Eruption en, en su disco, digamos, en su primer disco, que cambió la forma, digamos, o expandió los horizontes del instrumento en el formato del rock. Y acá Cliff Burton dice, yo también puedo. Y pone un solo de bajo en el disco debut, algo que cualquier ejecutivo discográfico te hubiera dicho, estás loco, no lo hagas, no, ellos lo hicieron igual. Eh, eh, Todo esto daba lugar a una experiencia muy interesante, porque por otro lado tenías como, si uno se fijaba, digamos, en bandas como Maiden, como quizás Judas Priest, eran canciones mucho más pulidas, estructuralmente más como elaboradas, pero Metallica hacía lo mismo, pero que de una forma que llegaba muy directo. Eran canciones muy musicalmente intensas, violentas, por así decirlo, muy testosterónica. La experiencia de escuchar Metallica era de una banda súper masculina en ese sentido. Mucha testosterona, mucha velocidad. Eso lo hacía digamos, adrenalínico de escuchar, porque era como que uno estaba como en una montaña rusa, en un tren que no paraba, que no paraba. Era una música muy muscular para esa época, que no daba concesiones ni pedía disculpas a nadie. Esa música era lo que era. Entonces, producía esta magia, digamos, adrenalínica, testosterónica, media violenta, media anárquica, que simplemente te volaba la cabeza. Además, armónicamente estaba muy bien hecha, estaba bien tocada y bien hecha, bien compuesta. Entonces, musicalmente también era muy bueno.
todo eso se mezcló en el sonido de Metallica para producir una propuesta musical sumamente diferenciadora para el contexto donde ellos estaban en Los Ángeles, o San Francisco, mejor dicho, porque ellos ya se habían cambiado a San Francisco, mudado a San Francisco para poder tocar con Cliff Burton. Ya, una cuestión totalmente diferente que nadie estaba haciendo. Y eso se empezó a viralizar por virtud de ese factor diferenciador. Metallica se empezó a viralizar entre su audiencia objetivo, que eran, como recordemos, chicos que les gustaba el rock pesado, que estaban sedientos de algo más nuevo, algo más auténtico, algo más simple y directo. Metallica llegó ahí con una propuesta diferenciadora que nadie antes nunca había hecho. Eso es un factor suerte. En cuanto a la personalidad de Metallica, el tercer factor dentro de los tres criterios del triángulo del branding: personalidad, sonido, imagen. En cuanto a personalidad, yo partiría por que el nombre y el logo Metallica como imagen de marca es demasiado potente. El nombre Metallica ya te dice metal, para empezar, te dice metal. Visualmente el logo era una cuestión potentísima, el sonido y el impacto visual, digamos, del nombre Metallica es muy, muy potente. Entonces ellos ya tenían una marca de alta recordación. Si bien el Kill 'Em All era, digamos, yo lo encuentro personalmente, hay gente que le gusta mucho el Kill 'Em All, a mí de los discos del principio de la carrera Metallica, el que menos me gusta. ¿Por qué? Porque es muy adolescente. Pero dentro de eso tiene un mérito, porque Metallica hizo algo a propósito, que ellos tuvieron siempre súper claro, sobre todo Lars, de que ellos no iban a hablar de mujeres en sus canciones, no iban a hablar de sexo, no iban a hablar de amor, no iban a hablar de dinero, ni de autos, ni de drogas. Iban a hablar de cosas así como de películas de terror. Entonces tenían todo un lado así como medio satánico, medio oscuro en sus letras, que ya lo hacía un poco peligroso para, digamos, si tus papás te escuchaban, te pillaban escuchando una canción como Jump in the Fire, que es el diablo que te invita a saltar en el fuego, a la perdición eterna, o tus profesores ya te podrían meter en problemas. Estados Unidos en esa época, y bueno, lo sigue siendo, es una sociedad extremadamente conservadora con todo el tema del diablo y el pecado. Entonces ya Metallica ya era como que fueron valientes en abrazar esa estética de horror, media satánica, aunque aunque uno supiera que era, digamos, un chiste. No era en serio, pero ya era como un factor también de diferenciador. Estos son como, medio, hablan del diablo. Entonces, como para un chico nerd, sin muchos amigos, digamos, no muy popular, que le gustaba esa onda, digamos, la película de terror, que como era un poco mi caso también, eso ya me llama la atención de inmediato. Lo otro súper relevante en la personalidad de Metallica es que desde siempre fueron tomadores de riesgo. El solo de bajo en el Kill 'Em All, las letras satánicas. En el segundo disco, la balada Fade to Black, esa balada les valió una lluvia de críticas y perdieron fans, pero ganaron muchos más. Entonces ellos empezaron a ver muy tempranamente las recompensas de hacer lo que se les saliera de las narices y hacer lo que ellos sentían que debían hacer. O sea, es como la ética del me importa una verga, el I don't give a fuck. Incluso I don't give a fuck about the fans. Yo hago lo que yo quiero y si te gusta, te gusta, y si no te gusta, bueno, tienes otras bandas que escuchar, pero yo voy a hacer esto y no me importa el género que toco, no me importa lo que tú creas que yo deba tocar, no me importa lo que los sellos crean que deba tocar. En esa época Metallica, si no me equivoco, todavía estaban en Megaforce, que era el sello que, digamos, los apoyó y los sacó a la luz. Por último, otra forma que tenían los chicos de comunicar su personalidad y sus valores eran la prensa. Ellos,
digamos, por todo este, digamos, buzz que lograron producir por virtud de su propuesta extremadamente diferenciadora, y gracias a la gestión de su management, digamos, de su equipo, ellos siempre tuvieron mucha prensa. Y bueno, antes que se vendieran, obviamente, ellos siempre comunicaban sus valores, sobre todo el que nosotros hacemos lo que queremos hacer y no le preguntamos a nadie y a la mierda con todo. Siempre comunicaban eso, sin dejar de mostrar simpatía, pero poniéndose serios cuando el tema ameritaba ponerse serio. Y ahí el otro factor diferenciador era Cliff. Cliff, aparte de genio musical y adelantado a su época, pionero en el uso de estilos, digamos, de mezcla de estilos como el rock, el metal, el clásico, eh, fue siempre un tipo muy, muy auténtico. Y de hecho fue uno de los factores que empezaron a generar esta amalgama como conocida como Metallica. Un sonido en particular, una imagen en particular y un discurso, por así decirlo, una personalidad en particular. James estaba aún encontrándose a sí mismo como frontman. Lars llevaba un poco la batuta en términos de comunicar, de cuidar la marca, pero Lars era como la integridad, perdón, Cliff representaba como la integridad y el corazón del grupo. Incluso un poquito más que James. James después pasa a ser la del corazón del grupo y Lars siempre fue la mente, pero Cliff representaba la cosa idealista de integridad de la banda, de que no nos vamos a vender, cosa que después pasó, pero en esa época Cliff era como el guardián de lo que Metallica representaba, y yo creo que es uno de los grandes factores por los que Metallica desde el principio provocó reacciones muy, muy radicales. Los fans de Metallica, los fans, Metallica es su Metallica. No le toquen a Metallica porque es su Metallica, y eso es algo que muy pocas marcas logran. Solamente se me ocurre una marca más, Star Wars. Star Wars es algo que la gente dice, esto es mío, no me lo toquen. Metallica logra lo mismo. Se me quedó algo en el tintero acerca del sonido de Metallica en cuanto a lo diferenciador de su propuesta sonora, que fue, digamos, toda la mezcla de influencias del metal británico en términos de estructura, temática, digamos, el uso de dos guitarras, y el downpicking de James, que fue... eso viene directamente de las influencias punk de James, que escuchaba, digamos, bandas como Ramones digamos, la banda anterior de Danzig, ¿cómo se llama la banda anterior de Danzig? Misfits. Lo que hace James es acelerar ese sonido del downpicking, acelerarlo hasta transformarlo en algo totalmente distinto y exacerbarlo en el contexto de la música que ellos estaban haciendo. Entonces sonaba el triple de potente. No hay ningún guitarrista que pueda hacer downpicking como James. Bueno, salvo Dave Mustaine y un tal Kirk Hammett. Son los únicos que pueden llevarle, ir a la par de James. Yo he visto a Metallica varias veces en vivo y los tipos son una pared. Entonces eso también es una parte importante del sonido y un factor diferenciador súper clave e importante en este, digamos, mezcla de factores que llevaron a Metallica a, repito, a ser los más grandes en su género en 5 años. Veamos ahora otros factores clave, absolutamente cruciales en la carrera de Metallica, sobre todo al principio, que complementan estas tres dimensiones que acabamos de ver en el triángulo del branding de Metallica. Al principio de este video hablé de un hack, de un growth hack que aplicó Lars genialmente. Cuando Metallica empezó a meter ruido
a inicios de su carrera, ellos ya se estaban forjando una reputación como una fuerza, digamos, a tener en cuenta con su show en vivo. Estos shows eran, digamos, considerados como una experiencia catárquica, anárquica, violenta, sin paralelo y sin igual, en Los Ángeles, en California, digamos, y digamos, en todo Estados Unidos, en las ciudades que ellos podían visitar cuando salían de gira, porque Metallica salió mucho de gira al principio. Como decía, ellos se posicionaron rápidamente como una fuerza a tener el respeto en el circuito, con un show en vivo muy potente, antológico, eh, que es quizás una de las principales fortalezas de Metallica, lo que hablaba la gente de su show en vivo. ¿Qué es lo que pasó ahí? Evidentemente en esos tiempos, 1983, no existía YouTube. Había muy poca, digamos, disponibilidad de poder llegar con una cámara VHS a grabar un concierto, porque en esa época las grabadoras se iban a caer en una maleta. Eh, existen algunos registros, pero no muchos. Entonces, ¿qué es lo que pasó ahí? Se empezó a crear como una mística. Oye, estos tipos metálicos hay que verlo en vivo porque parece que son impresionantes. ¿Qué hizo Lars para poder marketear esto? Se metió en el circuito de las cintas pirata, las cintas de audio, donde la gente podía, digamos, podía darse un gustito y saber un poco de qué se trataba esta banda solamente por el sonido mal grabado, la reacción del público. ¿Qué es lo que pasó ahí? Empiezas a crear anticipación, empiezas a crear interés, la gente se empieza a pasar rollos solo de cómo serán estos tipos en vivo. Lo que Lars hizo fue meterse en una playlist de nicho, literalmente de nicho, cuando ni siquiera existían las playlists. Y esas cintas piratas se diseminaron por toda Norteamérica, incluso Canadá, y llegaron gracias al management, digamos, de Metallica que tenía en ese tiempo los famosos Marsha y John Zazula. Llegaron incluso a Europa, llegaron a Dinamarca con estas cintas, crearon interés. Entonces, fíjense en la genialidad que hizo Lars de crear un producto de nicho, eh, por medio de un canal tan simple como son las, digamos, las cintas piratas. Esto Lars ya lo había intentado antes, en 1982, cuando salió el demo de Metallica que se llama No Life Till Leather, que eso ya empezó a crear como cierta agitación, y después ya Lars notó que eso funcionaba y empezó a escalar esta idea. Compraba cassettes, los grababa él, se los pasaba a gente clave en su equipo o gente clave que él conocía que podía diseminar esto en algunas partes, digamos, mercados claves, por así decirlo, y eso le dio una Metallica, le dio un vuelo súper importante. Ahora, esto Lars no lo habría podido haber hecho si no fuera por el apoyo de su equipo de management, los Azula, que ellos creyeron en Metallica desde el primer momento, estuvieron dispuestos a financiar el grupo durante sus 2, 3 años, incluso perdiendo dinero, porque ellos veían lo que tenían estos chicos, veían que estos tipos estaban haciendo algo que no se había hecho hasta ese entonces. Y lógicamente son inteligentes, buenas personas de negocio se la jugaron. Y no fue fácil porque pues Metallica lo abandonó y firmó con un sello más grande que fue Megaforce y después digamos, con Elektra, etc. Pero Lars formó un equipo ejecutivo que lo ayudó a vender su producto y digamos, fabricar merch muy temprano en su carrera. Y eso es súper importante porque el merch es parte de tu contenido. Entonces, Lars siempre se preocupó de que los fans tuvieran algo, fuera una entrevista, fuera digamos, una polera, una remera, fuera un disco single, etc. Lars siempre se preocupó de tener contenido, de estar publicando contenido
regularmente. En esos 5 años, entre 1983 y 1985, Metallica publicó 4 discos de estudio, publicó un EP, el Garage Days Revisited, el primero que hicieron con Jason Newsted. Publicó antes de eso el Cliff 'Em All, un video de ellos conceptos súper mal grabado, pero que te da una idea de cómo son estos tipos. Yo cuando conseguí el Cliff 'Em All no podía creer lo que estaba viendo. Era impresionante. Ya la anticipación que yo tenía por ver a estos tipos tocando, aunque se fuera en un video, yo ya no lo podía soportar. Entonces, Lars supo cómo mantener la sed y aplacar la sed muy bien, la sed de los fans. Todo esto, la estrategia de Lars, se ve, digamos, corroborada, se ve comprobada cuando en 1986 Ozzy Osbourne los saca de gira. Ahí, con ese, digamos, con ese acontecimiento, los chicos ya se validan completamente como una banda, digamos, que hay que tener en cuenta. Una banda innovadora, una banda en serio, una banda que evoluciona, una banda agresiva, una banda metal, con todas sus letras. Ahí se ven validados completamente. Yo creo que ahí empieza el despegue de Metallica como tal, porque si bien, digamos, en el Kill 'Em All, como dije antes, la gente para la oreja, lo pone en el mapa, perdón, el Ride the Lightning, ya la gente para la oreja, pero el Ride y sobre todo el Kill 'Em All fueron como discos donde los muchachos todavía están experimentando, y ya con el Master of Puppets y también con un poco con el Ride ya empiezan en una fase de, digamos, de validación y escalamiento muy rápido. Y ya después con Justice for All ya se van el estrellato derechamente. Hay otro factor también que quiero tocar, que es la epopeya y la mística de Metallica, sobre todo de James, como una especie de héroe o héroes. En literatura y en marketing hay algo que se llama el viaje del héroe, que es como que uno lo puede ver replicado en miles de historias. Luke Skywalker, Jesús, Borat, Bruno, se me vienen ahora, que es como el ascenso, el ocaso, la decadencia absoluta del héroe y su renacimiento. Metallica ha pasado por todas estas épocas, tanto individualmente, sobre todo para James, pero como colectivo, y no olvidemos que Cliff muere en un accidente en 1986, con tan solo 24 años, cuando los tipos ya están viviendo el sueño, se transformó en pesadilla, y ahí empieza una nueva era para Metallica, donde se trata de, esto no me lo va a ganar, podemos ser los más grandes. Podemos ser los más grandes. ¿Cuántos grupos pueden decir eso? Podemos ser los más grandes. Y se meten con todo, ni siquiera se dan tiempo para hacer luto por Cliff, contratan a Jason como nuevo bajista y le siguen dando. Entonces eso también tiene como, desde el punto de vista afectivo del fan, con los chicos, es súper importante. Y es algo que uno lo conecta emocionalmente con la banda. Hay un último factor, que es el growth hack que mencioné al principio de este video de James, que es James hizo un ajuste en sus letras muy inteligente para escapar la trampa de la estrella de rock que empezó en la calle y terminó siendo multimillonario. James empezó con estas letras adolescentes digamos, de los caballeros del apocalipsis, del diablo que quiere que saltes con él en el fuego. Lentamente las letras de James se pusieron
un poco más, digamos, externas, hablando, digamos, de cosas que pasan en la sociedad, sin abandonar como la fantasía oscura, pero la fantasía oscura como que se puso un poco más seria, y eso James lo fue digamos, complementando digamos, con crítica social. Pero al mismo tiempo James empezó a explorar los rincones más oscuros de su personalidad, las fantasías más oscuras digamos, se empezaron a ocurrir, que por ejemplo la letra de Ride the Lightning es un buen ejemplo, Trapped Under Ice es otro buen ejemplo, ya en el Master of Puppets podría ser la letra de Damage Inc., Battery, incluso Master of Puppets es una letra súper oscura que habla sobre la drogadicción, etcétera, etcétera. James empieza a hablar en sus letras de fantasías, situaciones en las que uno está atrapado, donde hay paranoia, donde hay desconfianza, donde hay horror, donde hay, digamos, vulnerabilidad, eh, donde hay oscuridad, donde hay oscuridad. Y James se da cuenta de que la única forma de mantener su credibilidad como letrista y como rockstar es irse para adentro. Y ahí James empieza a hablar de sí mismo, cosa que empieza a hacer de frentón ya en el Black Album, en el álbum negro, que para mí es el pináculo del metal. Me podrán criticar por esta aseveración, pero ese disco es el pináculo del metal, sobrepasando todos los exponentes del género, incluso Black Sabbath. Nunca ha habido un disco más metal que el álbum negro de Metallica. Y James empieza a hablar, digamos, de estas fantasías oscuras que se le pasan por la cabeza, y es una forma que él tiene que decir, que él tiene de decir, ok, soy multimillonario, soy una estrella del rock, tengo hijos, soy padre de familia, tengo mis necesidades resueltas, pero aún así tengo pensamientos que no se los diría a nadie, salvo en canciones a medias, no se los diría a nadie, y eh, no sé qué hacer con esto. Debería sentir mal, debería contratar un psicólogo, cosa que después hicieron, pero sus letras son como esta forma de canalizar esta oscuridad. Y eso es uno de los grandes factores que ha hecho que Metallica haya podido trascender el género que lo vio nacer, que fue thrash metal, e ingresar a el metal, heavy metal como un máximo exponente, y a transformarse derechamente en artistas que hacen lo que se les da la gana. Hicieron Lulu, hicieron S&M, se cortaron el pelo con Reload Load, hicieron ese bodrio que era Saint Anger, que es un bodrio que le tengo cariño, pero igual. Eh, la colaboración con Lady Gaga, o sea, ya los tipos hacen lo que se les para a las narices, y eso es un gran logro para cualquier músico, sobre todo en un ambiente como tan constrictivo y tan, digamos, tan cuadrado a veces como el heavy metal. Entonces, para terminar este video, ¿cómo se amalgama todo esto? Primero que todo es, más allá de las canciones de Metallica, más allá de la propuesta musical de Metallica, que ha probado resistir el paso del tiempo y a convertirse en rock clásico, es el producto principal de Metallica, que es su presentación en vivo, que siempre, siempre desde el inicio fue un masazo de anarquía, de violencia, de energía, de comunidad, de cariño, amor violento entre las personas que estamos ahí en una familia violenta. Metallica es como una familia media violenta, cruzada por la música. Siempre fue así, y ahora yo diría que vean ahora en YouTube, cuando puedan, el show que hizo Metallica hace como 2 años en Seúl. Para mí es el show de metal más grande, más impresionante que yo he visto, más que Megadeth, más que Maiden, más que todo, porque es un escenario negro,
casi que el piso pareciera como de cuero, con unas pantallas gigantescas. Es como que llegara la estrella de la muerte con Darth Vader a aplastarte. Es algo sumamente impresionante. Metallica ha sabido evolucionar su propuesta en vivo con un sonido demoledor y ha sabido refinarla y hacerla más power con el paso de los años. Y ahora, si uno tiene la suerte de ver ver a Metallica en los mercados donde ellos pueden tener, digamos, toda su infraestructura, es realmente, bueno, es como que llegar a Thanos y te pegar un puñetazo en la cabeza, porque es así de intenso. Segundo, Metallica ha tenido una progresión álbum a álbum muy orgánica y muy coherente con su viaje como artista a través de los años. Kill Em All los pone en el mapa. Ride the Lightning, la gente para la oreja. Justice, Master of Puppets los valida. Justice los consolida como máximo exponente del género. Álbum Negro los lleva al pináculo, trascienden el género, ya son tan metal que dejan de ser metal. Toda la época del Load y Reload de Saint Anger, que uno no sabía qué estaba pasando con los tipos tocaron fondo, cuestionándose todo, llegan a contratar un psicólogo, después el renacimiento con Death Magnetic, el reencuentro con sus raíces, eh, se me olvidó, con el último disco es Hardwired, y ahora quién sabe con quién van a salir. Yo estoy esperando, le tengo fe, esperemos que le queden un par de, ojalá 3 álbumes en el cuerpo a los chicos, porque se demoran como 15 años entre álbum y álbum, pero eso ayuda a que no sea, que uno no vea a Metallica como algo digamos, tan desarmado, por así decirlo, en términos de percepción. Siempre ha sido orgánico, siempre ha sido gradual, siempre ha sido lógico, siempre uno lo ha podido seguir. Y eso para el fan en el fondo, y quizás también para la gente que no es tan fan, puede ser importante. Te ayuda ciertamente a consumir los contenidos y la música de Metallica. La ética de Metallica, de que todo le importa un carajo, van a hacer lo que se les pare la gana, eso es algo que muy poca gente puede decir, sobre todo tipos con tanto que perder como ellos dentro de la industria. Ya, bueno, Metallica ya no son las personas que eran antes, ya son padres de familia, quizás abuelos. ¿Cómo es posible que una persona siga cantando cosas oscuras como James cuando le dice a los hijos en una presentación de los Grammys, gracias por enseñarme a amar? Son otras personas, ahora ya están tan vendidos al sistema que están comprando derechos de autor. Pero aún así, lo hacen porque les importa un carajo lo que piensen los fans, los no fans, el gobierno, la iglesia, tu mamita, tu papito, le importa realmente un carajo. Y por último, yo diría los valores y la experiencia que transmite la marca, que son de algo muy masculino, pero inclusivo, familiar. Han estado con nosotros durante tanto tiempo, 30 años, 40 años. Ya son como del inventario. Para mí Metallica es definitivamente parte sonora de mi vida y es parte sonora de la vida de mucha gente, aunque no sepan que lo es. Porque One, cuando salió, la tocaban en todos lados, y esa canción era inescapable. Estaba todo el día en la radio, todo el día en la tele, etc. Entonces, y creo que, como dije antes, creo que lo más importante que ha logrado Metallica es que para el fan es su Metallica. Aunque Lars no sepa tocar batería, aunque Kirk no sepa tocar sin guagua, aunque Trujillo no pueda cantar, es mi Metallica, es mío, y no me lo van a quitar. Eso yo creo que es el mayor logro de Metallica y es lo que lo puso en la historia de la música, realmente. Y factor suerte. Pero, como vimos, ellos estaban preparados para esa suerte. Así que muchas gracias por estar acá, ver este primer video de análisis de producto y marketing musical con los genios y figuras Metallica. Y antes de irme, la pregunta para ustedes: ¿qué haces ahora con toda esta información? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puedes aprender de la historia de Metallica? Bueno, yo te
sugiero dos cosas. Ponte a pensar en tu triángulo del branding. Ponte a pensar en tu personalidad como artista, en tu imagen como artista, en tu sonido. ¿Qué factores diferenciadores tienes en esas tres áreas? Si no los tienes, ¿cómo podrías crear uno? ¿Con quién podrías forjar alianzas para crear un factor diferenciador? Y creo que es muy importante también que pienses en qué quieres que escuchen tus oyentes. ¿Quieres transmitir adrenalina, nostalgia, hacer pensar, eh, eh, que les dé pena, que les dé alegría, que salgan a trotar? No sé. ¿Qué quieres lograr? ¿Qué quieres que tu audiencia, tu público objetivo sienta con tu música? Espero que te haya gustado el video. No olvides suscribirte al canal, así me ayudas. Y nos vemos con otro video de análisis de producto musical y marketing musical. Tengo algunas ideas que para próximos videos. No obstante, te invito a que me dejes en los comentarios qué banda te gustaría que analizáramos y le damos, ¿vale? Muchas gracias por tu tiempo, que estés muy bien, un abrazo y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.